El desafío se remite más a las primeras épocas que uno pintaba. Hoy por hoy hay como mucha motivación y mucho incentivo porque hay mucha gente que pinta en la calle. Pero por ahí el desafío tiene que ver más de lo personal, de romper ciertos parámetros en cuanto a que la pintura se hace solamente en los formatos tradicionales o que hay que pertenecer también a los circuitos tradicionales de cómo se hace arte. Me refiero a galerías, a entrar en el mercado del arte. Quizás esto como que rompe un montón de cosas y es como que primero tomar la decisión uno de decir, bueno, quiero generar un circuito nuevo, empiezo a tomar la calle y generar una combinación de cosas que tiene que ver con desarrollar también la obra de uno en la calle. Así que nada, el desafío es ese, es decidir, tener el valor de hacerlo y empezar a hacerlo y tomárselo como una disciplina, una profesión y una actividad. Me llama mucho la atención los lápices de colores, los crayones, las fibras, de todo. Como todo chico, por ahí me inclinaba más por eso y me pasaba horas dibujando más que jugando, pidiendo juguetes. Y por ahí la decisión de dibujo y pintura fue no tanto de mis viejos, porque como era chiquito, nada, dibujás como cualquier criatura. Era porque me acuerdo que en la biblioteca de mi casa eran unos libros pesados y estaban abajo, donde yo llegaba, que era una colección grande que se llamaba Los Genios de la Pintura. Estaba Miguel Ángel, Rafael, todos, Degas, todos, los clásicos. Claro, y me pasaba también horas mirándolo y no podía comprender que eso estaba pintado y todos esos climas que generaban. Entonces ahí, que mirá, es como que se puede, de chiquito por ahí pensaba, ¿no? Como que a lo que llega uno dibujando y pintando. Y ahí empecé como a pedir por dibujo y pintura. Cuando descubrí la pintura mural a través de actividades que empezamos a desarrollar con amigos en el colegio. Me acuerdo que pinté un patio, tuve la posibilidad de pintar en la calle en algunas jornadas solidarias que organizaba el municipio. Y como venía pintando de chico y dibujaba, descubrí todo el potencial que tiene la calle. Y ahí me empecé a dedicar a pintar murales. Sí, puede ser que haya un estilo. Por ahí es difícil, ¿no? Es más fácil ver a otro y describir el estilo, pero yo soy consciente que tengo un estilo particular que busca lo literal de los temas basado en el fotorrealismo. Utilizo muchas fotos y collages de fotos para generar composiciones que tengan esa fuerza visual que llame mucho la atención. Quizás haciendo foco en gente que no está muy vinculada al arte, ¿no? Es como que veo, eso es una pintura, qué bueno que está, a ver, y empieza a indagar un poquito. Como que trato de llamar un poquito la atención pintando. Más allá de la iniciativa de uno por querer pintar un mural y pedir permiso, también es al revés, que te solicitan algún coleccionista o algún vecino que tiene una pared. Entonces se charla con el vecino, con quien te contrate o sugiere hacer un mural y juntos quizás se elabora o se desarrolla un tema en común que tiene que ver más con el lugar y a partir de ahí se empieza a elaborar una serie de bocetos que después se llevan a la pared. Por el otro lado, si yo estoy inspirado y tengo ganas de pintar un mural, entonces conecto con una pared que no es mía y pido permiso, trato de desarrollar algo o algún tema que encuentre en el lugar. Y bueno, una serie de procesos que por ahí son muy personales y son difíciles de explicar. Pero tiene que ver con la pared, ver qué imagen me gustaría hacer, qué es lo que pide el lugar. Y uno empieza a elaborar ciertas cuestiones en la cabeza que se terminan traduciendo en la mano. Este proyecto es un proyecto que desarrollé junto a vecinos y a instituciones, la Asociación Civil Casa Amarilla y otros referentes sociales para contar en 4 murales qué es la Boca. Empezando por uno, el que tengo atrás, que es el primero que terminé, relacionado con el fútbol, representado un niño jugando con su ídolo, Carlitos Tevez, que es un gran referente, obviamente. Y el tiempo y las obras en el mural es una relación rara, porque en la pintura tradicional es como que el tiempo es el enemigo. Uno trata de utilizar materiales y pinta para la posteridad sobre soportes para que los cuadros duren y duren. Acá la relación con el tiempo es diferente.
es agresivo y las obras están expuestas a un montón de afecciones que tienen que ver con el clima y con la misma vandalización, la misma corrosión que nos da la calle. Entonces el tiempo lo hace también interesante porque las obras quizá tienen una vida útil mucho menor, 3 años. Con el paso del tiempo es como que uno ve la obra y un poco como que quiere hacer otra cosa. ¿Qué cosas me inspiran? Un montón de cosas. No tengo algo que me inspire, que me baje la inspiración y tenga que salir corriendo a hacer algo. Me motivan más que inspirar, que son un montón de cosas que tienen que ver en la calle, o sea, el movimiento, el que toda la semana sea diferente, el tener que desplazarme, conocer otras realidades, otros lugares, otros lenguajes. Todas esas cosas son como los nutrientes que uno absorbe y después trata de devolver en forma de arte. La creación es un pulso vital, es algo que no podemos escapar nada, es lo que le da sentido a la vida. La vida misma es un acto de creación. Las pequeñas decisiones y las grandes decisiones es creación, o sea, si no creamos, morimos. La creación es eso también, elegir el propio camino y darle sentido a la vida de uno. Entonces uno va creando su propia vida. Y desde el arte uno tiene por ahí quizás más libertad. Es como que se anulan los tiempos. O sea, lo que quiero crear lo creo ya y aquí y ahora, en un lienzo, en una pared. Es una manera de estar vivo también. Cuando ya termino el mural es como que casi ni lo veo. Porque realmente es un trabajo muy intenso. Como que necesito darle un poquito de aire y ver qué pasa después de 1 mes, 2 meses y ahí veo. Para poder hacer un análisis de cómo quedó, si estoy a gusto o no. Cuando uno termina, la realidad es que ya que lo firme ya está. Es como que se aplaude y trata de ver qué es lo que está pasando esa primera reacción con la gente. Y después me gusta que pase un tiempo para yo descubrirlo. Porque uno es como que esa última imagen que tiene se empieza a hacer borrosa. Pero después de un tiempo cuando pasa es como que lo sorprende. Que me tome por sorpresa a mí es la mejor impresión que me puede pasar.